¿Alguna vez ha conocido a alguien que parecía frío o distante, pero sentía que detrás de su silencio se ocultaba algo más que una simple indiferencia? ¿Y si ese distanciamiento emocional no fuera un defecto, sino un escudo, cuidadosamente construido con el tiempo? En este video, nos sumergiremos en la psicología del sufrimiento silencioso, un comportamiento característico de aquellos que han experimentado traumas emocionales intensos, aunque a menudo invisibles. Recurriremos a las ideas de Carl Jung para comprender cómo el dolor interno no resuelto moldea la personalidad con el tiempo, influye en las conexiones interpersonales y se convierte en esa fuerza invisible que a veces se manifiesta como un carácter complejo o incómodo. Pero, lo más importante, analizaremos cómo el reconocimiento del propio dolor y la aceptación de la propia historia pueden ser el primer paso hacia la curación interna. Porque lo que por fuera parece dureza o incapacidad de amar, en realidad a menudo habla de una persona que todavía está aprendiendo no solo a sobrevivir, sino a vivir de verdad. Quédese conmigo hasta el final. Antes de empezar, no olvide suscribirse al canal Sabiduría del Tiempo y unirse a nuestra comunidad en Telegram para no perderse nuevos videos sobre psicología profunda, autocuración y el poder de la conciencia interior. Y ahora, comencemos. A veces, las personas más heridas, aquellas que a primera vista parecen serenas, tranquilas, casi distantes, su frialdad externa puede parecer indiferencia, pero la mayoría de las veces no es apatía. Es un escudo, un mecanismo de supervivencia bien pensado y construido a lo largo del tiempo, detrás del cual se esconde una historia que nadie conoce. El dolor que no se procesa por completo no desaparece, sino que cambia de forma. Penetra en los hábitos, en las reacciones, en la manera de hablar y de callar. Se convierte en un estilo de pensamiento, en gestos defensivos, en límites inconscientes entre uno mismo y los demás. Carl Jung decía, el sufrimiento no resuelto se adentra en el inconsciente, y es allí, en esas capas profundas, donde comienza a controlar la vida de manera imperceptible. No se manifiesta con palabras, sino con comportamientos, a través del distanciamiento, de una vigilancia excesiva, de una contención emocional. Con el tiempo, estas reacciones se vuelven tan habituales que se perciben como rasgos de carácter, pero no son la verdadera personalidad, sino una imagen a la que hubo que recurrir para sobrevivir. La psique no analiza el dolor ni construye esquemas lógicos de defensa, actúa instintivamente, como un organismo que se protege de una quemadura, del frío o del veneno. Y lo que llamamos evasión suele ser la única manera de no ahogarse en aquello que fue demasiado destructivo para experimentarlo en el momento. Una persona puede parecer fría, excesivamente racional, inalcanzable, no porque no desee la intimidad, sino porque una vez ésta se convirtió en la causa de su colapso interno. Jung denominaba a estas reacciones emocionales automáticas complejos, estructuras autónomas formadas en torno a una experiencia que quedó sin comprensión, sin apoyo, sin resolución. No son una debilidad ni un defecto, sino mecanismos de defensa que, en su momento, sirvieron para proteger. Surgen más rápido de lo que la conciencia puede activarse y, a menudo, perduran en nosotros más tiempo que el recuerdo de los acontecimientos mismos. No pueden ser destruidos por la fuerza de voluntad, ni se puede luchar contra ellos o simplemente dejarlos ir. Solo comienzan a transformarse cuando se vuelven conscientes, cuando dejamos de vernos en ellos y empezamos a ver en ellos nuestras propias heridas. Cuanto más profunda es la herida, más compleja y sofisticada es la armadura. Y cuanto mejor ha aprendido una persona a ocultar el dolor, más creen los demás en su distanciamiento. Aquellos que fueron heridos en los espacios más frágiles y sagrados, en la familia, en el amor, en la confianza, aprenden una vez que la vulnerabilidad es demasiado peligrosa, cuesta demasiado caro. Vivir con el corazón abierto se vuelve insoportable. Y entonces el alma se retira, se levantan muros, surge el escepticismo, la cautela, el encierro emocional, a veces una autosuficiencia casi despiadada. No porque la persona no quiera intimidad, sino porque la intimidad la destruyó en algún momento. El inconsciente recuerda. Se convierte en un guardián que, incluso en momentos de calma, escanea la realidad en busca de amenazas.
El pasado se conserva no solo como un conjunto de recuerdos, sino como un filtro distorsionado de la percepción. A través de él, la persona mira el mundo, a los demás y a sí misma. Con el tiempo, estas barreras internas se configuran en lo que Carl Jung llamó la persona, la máscara social que uno se pone para funcionar, para ser aceptado, para no ser herido de nuevo. Pero la máscara, con el tiempo, deja de ser una simple protección para convertirse en un papel, una imagen, todo un espectáculo. Y este espectáculo puede ser convincente. Por fuera, esa persona parece fuerte, centrada, con un propósito. Pero por dentro, a menudo vive alguien que una vez comprendió, ser verdaderamente visto significa ser vulnerable y, por tanto, ser herido. Lo que comenzó como una medida forzada, como una forma de sobrevivir en medio del dolor, con el tiempo se convierte en parte de la identidad. Y cuanto mejor se interpreta este papel, cuanto más hábil es la máscara, más difícil es para alguien llegar verdaderamente a la esencia. Pero incluso la máscara más digna está sola. Puede proteger, puede inspirar respeto, pero no puede ofrecer una conexión auténtica. La curación no exige que la máscara sea arrancada por la fuerza. Pide algo diferente, aflojar suavemente el agarre, permitirse empezar a respirar lenta y cuidadosamente a través de las grietas, permitirse estar vivo, no perfectamente protegido, sino auténtico. Pero no todo dolor levanta muros. A veces hace justo lo contrario, agudiza la percepción, dirige la mirada hacia adentro, transforma la herida interna en una fuente de sensibilidad. Y entonces nace otro tipo de fuerza, una fuerza que no tiene bronce, pero sí perspicacia. El dolor siempre endurece, pero a veces también afina el alma, la vuelve más sensible. Muchos de los que han pasado por un sufrimiento profundo desarrollan una intuición emocional casi sobrenatural. Perciben los matices, captan el silencio, notan las pausas entre las palabras y los cambios de tono. Consuelan instintivamente porque saben lo que es estar solo con el propio dolor. Sienten la herida ajena porque resuena en la suya propia. Jung lo llamó el arquetipo del sanador herido, una figura que sana no a pesar de su herida, sino a través de ella. Es precisamente la herida la que le hace sensible. Es el sufrimiento experimentado el que se convierte en un puente hacia el dolor del otro. Sin embargo, este don no está exento de sombras. Si la empatía no está arraigada en la autoconciencia, fácilmente se convierte en una trampa. La persona comienza a fundirse con los sentimientos ajenos, a disolverse en los sufrimientos de otros, no porque quiera salvar, sino porque inconscientemente huye de su propio dolor. Se convierte en un ancla para los demás, en un apoyo emocional y, sin darse cuenta, se desgasta a sí misma. Este sobreesfuerzo destruye. Cuando no hay límites, la compasión, de acto de amor, se transforma en agotamiento crónico. Si te olvidas de ti mismo, no salvas, sino que te ahogas junto a aquel a quien querías sostener. Jung diría, la verdadera transformación comienza cuando el sanador dirige el sufrimiento hacia adentro, cuando deja de curar para no sentir, y empieza a darse a sí mismo la misma ternura que generosamente entregaba a otros. Y entonces la empatía deja de ser una huida para convertirse en un acto maduro de presencia, donde no solo hay apertura, sino también protección, no solo entrega, sino también cuidado personal, no solo sentir, sino también un centro. Antes de continuar, espero que encuentre este video útil y significativo. Si resuena en usted, compártalo con aquellos a quienes también pueda serle de ayuda. Y ahora, profundicemos, porque hay un nivel aún más sutil. ¿Qué sucede cuando el pasado no es solo lo que fue, sino lo que sigue viviendo en nosotros, moldeando cada emoción, cada decisión, cada reacción? No toda pena tiene forma o nombre. A veces no se trata de una muerte, sino de algo que nunca ocurrió, un amor que nunca llegó, una protección que nos prometieron pero nunca nos dieron, palabras que esperamos y nunca escuchamos. Estas son pérdidas invisibles. Y si no se reconocen, no se van, permanecen y resuenan en cada nuevo momento donde el corazón vuelve a encogerse de miedo o desconfía incluso de la bondad.
Jung dijo una vez, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino, y así es como funciona. Caemos en bucles, repetimos historias, nos encerramos en la soledad, en la rumiación, en el distanciamiento emocional. No porque lo deseemos, sino porque el guión interno no ha sido reescrito. En muchos de estos casos, la gente se refugia en la mente. La razón se convierte en una fortaleza y el pensamiento en la única forma de no sentir. Analizamos, explicamos, estructuramos, pero no vivimos la experiencia. Jung advertía, el mero entendimiento no es suficiente para la curación. Saber por qué estás herido no significa sanar la herida. La curación llega a través del sentir, y sentir es precisamente lo que ha aprendido a evitar la persona que ha experimentado un dolor intenso, porque en algún momento, sentir fue equivalente a la destrucción. Pero la verdadera transformación comienza cuando permitimos que esos sentimientos, el dolor, el miedo, la ira, vuelvan a entrar en nuestra conciencia, que atraviesen el cuerpo, que sean reconocidos, expresados y llorados. El duelo, si se le da espacio, se convierte en una puerta. No anula el pasado, pero le otorga paz. La cicatriz permanece, pero ya no sangra. Cuando el dolor es reconocido, sentido y aceptado, deja de controlar el futuro. La psique se reestructura, la arquitectura interna cambia, de la defensa a la presencia. Y solo entonces comenzamos a vivir no en reacción al viejo dolor, sino en una conexión consciente con el presente. Así pues, lo que a veces percibimos como frialdad, distanciamiento o incluso una contradicción interna en el comportamiento de alguien, la mayoría de las veces no nos habla de quién es esa persona, sino de aquello por lo que ha tenido que pasar. Es una historia impresa en el alma, no un rasgo de carácter. Carl Jung nunca consideró el sufrimiento como un punto final, en él veía un comienzo, una entrada a una capa más profunda de la vida, donde empieza la verdadera sanación. Porque cuando el dolor se vuelve consciente, deja de controlar. Ya no define quiénes somos. Se convierte en un umbral, una llamada, una oportunidad para vivir de otra manera, más profundamente, con más honestidad, con más libertad. Si estas palabras han resonado en usted, si ha reconocido en ellas al menos un fragmento de su propia historia, suscríbase al canal Sabiduría del Tiempo. Gracias por su atención.